Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Saludos de bendición a todos los hermanos, amigos que en esta hora están ahí en sintonía, buscando la presencia del Señor. Vamos a dar unos 2 minuticos para que la gente se vaya conectando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nos gozamos una vez más de estar aquí conectados, trayéndole palabra de Dios. Nos gozamos una vez más de estar aquí en la presencia del Señor, predicando su palabra, pregonando su palabra, para gloria y honra de su santo nombre, para salvación de las almas, para arrepentimiento en los corazones, y que verdaderamente escojan el camino de la vida, que es el camino que Jesucristo trae a toda la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Gloria al Rey. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga a todo aquel que se conecta en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le bendecimos en el amor de Cristo. Deseamos lo mejor para usted, que el Señor lo tenga usted sentado en lugares celestiales, como dice su palabra, que sea usted desatado de todo ataque del enemigo, que tenga una vida de victoria, que sea feliz en la presencia del Señor, que esté seguro, que pierda todo miedo, que pierda toda angustia y que realmente tenga seguridad en Cristo Jesús. Es nuestro deseo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Rey. Saludo a mi hermana Luz Ramírez, Cristo te ama grandemente. Saludos de bendición, gloria al Rey. Vamos a entrar en oración en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos toda la alabanza, Señor, toda la gloria, la majestad del imperio, el señorío, mi Rey. En esta hora, Padre Santo, y cada instante de nuestra vida, Señor, porque tú eres el dueño de la alabanza y de la oración. Tú eres el dueño, Señor, del reconocimiento, de la gloria, Señor, de la exaltación, Padre Celestial, y Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. A ti en esta hora dirigimos nuestra oración, Señor, para glorificarte, para exaltarte, para rendirte la majestad, Señor, para confesarte que estamos agradecidos de que una vez más estemos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, con tu Santo Espíritu, bendito Padre Celestial, para que sea tu palabra guiando y gobernando nuestras vidas, para gloria y honra de tu santo nombre, Padre Celestial. Te damos toda la alabanza, la adoración en el imperio, el señorío, por todos los siglos de los siglos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Establece tu reino aquí en la tierra, Padre Celestial. Establece lo justo, establece lo bueno, Padre Santo, Señor. Establece tu verdad, Padre Celestial, tu reino milenial, bendito Rey de Gloria, eliminando toda injusticia, todo pecado, toda maldad, toda rebelión, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en esta hora también atamos al hombre fuerte de las tinieblas, atamos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, atamos huestes espirituales de maldad que operan en la región celeste. Atamos ahora mismo al hombre fuerte de las tinieblas, sus tentáculos arriba y sus raíces abajo. Toda línea de comunicación telepática, toda línea de comunicación astral entre los demonios, entre los satanistas, ahora mismo está siendo bloqueada. En esta hora pedimos la cobertura de tu sangre poderosa sobre nosotros, sobre todos los que escuchan tu palabra, Padre Celestial. Pedimos tu cobertura poderosa, Padre Santo, y tu sangre poderosa sobre nosotros y todos los que están escuchando en esta hora tu gloriosa palabra, mi Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. En esta hora declaramos tus santos ángeles que acampan a nuestro alrededor, ángeles de guerra, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Ángeles que acampan a nuestro alrededor. Tu palabra dice, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Declaramos también el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, que quema toda influencia demoníaca, que quema toda maldad, que quema todo ataque del maligno, Padre Santo, todo dardo, todo espíritu de distracción, todo espíritu de resistencia a la verdad, de resistencia a la predicación del Evangelio, espíritus de ceguera, de estupor, los reprendemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ore usted ahí en su casa también, reprenda espíritus de distracción, reprenda espíritus de confusión, reprenda ese espíritu que no lo deja que usted
se siente y se concentre y reciba la palabra de Dios. Quiero que sepa que eso es espiritual, eso es un ataque a su vida. No quiere el enemigo que su mente llegue al entendimiento y al conocimiento de Jesucristo. Reprendemos esos duendes que pellizcan a los bebés para que empiecen a esta hora a llorar, que empiecen los niños pequeños a pelearse entre sí. Ahora reprendemos estos espíritus inmundos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reprendemos todo espíritu de distracción en esta hora, que es cuando quiere sonar el celular, cuando le quieren tocar la puerta, cuando lo quieren llamar desde el exterior. Vea, todo el que le llame, todo el que le hable, siéntelo en la sala de su casa y póngalo a escuchar la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, no se deje robar la bendición de la palabra de Dios. Vea, cuando usted está orando, cuando usted está intercediendo, cuando hacemos una congregación, alabado sea el nombre del Señor, ángeles llegan a nuestra casa, ángeles llegan a nuestra vida para ministrarnos, para impartirnos dones espirituales, revelaciones, para impartirnos nueva sabiduría de la palabra de Dios. Y esto se da cuando el corazón está dispuesto, cuando el alma está dispuesto. Reprendemos en esta hora el espíritu de distracción, de confusión, reprendemos el espíritu de engaño, reprendemos el espíritu de maldad, reprendemos la oposición a la verdad de Cristo, el espíritu que se opone a la predicación de la verdad, a la predicación del evangelio, a la predicación del arrepentimiento, para que usted no se arrepiente. Vea, hay influencias demoníacas que ministran los corazones para que usted no se arrepienta, para que usted se siente y escuche conforme a esta palabra, pero no se arrepienta, que no suelte el pecado, no pida perdón, no perdone. Hay una influencia demoníaca que se encarga de esto para que usted sienta que usted está bien, para que usted se sienta conforme y no se vaya a poner a cuenta con Dios. Póngase a cuenta con Dios. No se deje influenciar por el pecado, no se deje influenciar por la maldad, no se deje influenciar por el enemigo, porque el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. También dice la palabra del Señor que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo ha aparecido a nuestras vidas. Se nos está predicando para que las obras del diablo sean desaparecidas, sean eliminadas, descartadas, quemadas, destruidas de nuestra vida. Pero todo está dependiente, mi amado amigo, a que usted realmente deje que esa palabra, a que usted deje que el mensaje de Cristo llegue, entre, haga su efecto en su vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga, Cristo te ama grandemente, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret y deseamos que esta palabra sea de bendición, deseamos que esta palabra sea de liberación, que el Señor rompa cadenas en tu vida en esta noche, en este momento, cualquier instante que usted esté recibiendo esta palabra, puede que la escuche hoy, dentro de un mes, solamente Dios lo sabe. Dios pondrá también el instante a aquellos que no están conectados ahora para que reciban la palabra de Dios. Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Amado hermano, amigo que te estás conectando en esta hora, los saludamos a todos los amigos. Mi hermano Elkin, Carlos Javier Orozco, Cristo te bendiga grandemente. Saludamos a todos. Aquí me queda difícil saludar desde la pantalla porque no los veo a todos, pero sé o entiendo algunos que se conectan seguidamente. Saludo a todos los hermanos que se conectan desde aquí, desde Cartagena. Dios les bendiga grandemente, mi hermana Nora, los siervos de intercesión que están ahí, mi hermana Lucianisa, gloria sea al Señor, saludo de bendición. A mi hermana Verónica, saludos de bendición. A mi hermano Elkin Hoyo, siervo de Dios también, y su familia, saludos de bendición. Gloria sea al Señor. A la hermana Siquiut, a los hermanos que se conectan allá en Coveña, mi hermano Juan Carlos Ruiz, mi hermana Karina, gloria sea al Señor, mi hermana Eilami, su casa, su familia, ahí todo, que sea el Señor, su familia, familiares tocando, ministrando sus vidas. Saludos de bendición allá en Cali, a mi hermano, gloria sea al Señor, Cantillo, a su familia, a sus hijos, a su señora madre, saludos de bendición. Allá en Bogotá, a la hermana Ingrid, a mi hermano José Cola, a mi hermana Yaciri, todos los hermanos que se conectan allá en Bogotá, saludos de bendición en Barranquilla, gloria sea al Señor, a mi hermana Adelilla, a todos los que se conectan en Barranquilla, Cristo les ama. Señora Fanny, Cristo te ama grandemente. Fuera de Colombia también, porque no se nos iría todo el tiempo saludando, pero saludamos a nuestro hermano que se conectó la vez pasada de Argentina. Dios te bendiga grandemente. A los que se conectan allí en Lima, Perú, en Costa Rica, que se conectan en México, en Estados Unidos.
que se conectaron desde Washington la vez pasada, Cristo les ama grandemente, desde New Jersey, desde España, Cristo les bendiga, desde Cuba, Cristo les bendiga, Cristo les guarde a todos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén, amén y amén, alabado sea el nombre del Señor. Hoy continuamos trayendo una palabra de bendición para nuestras vidas, una palabra que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado, y el título del mensaje de hoy es la ley del pecado, la ley del pecado. Vámonos al texto base, Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 6. La ley del pecado, Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6, y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria sea al Señor. Esté atento ahí, comparta, porque compartir, como dice mi hermana Karina, es predicar. Gloria sea al Señor. Alguien necesita esta palabra en este momento. Alguien la necesita. Tenga la plena convicción, la fe y la seguridad, y ella hará su efecto. Esta palabra, gloria al Señor. Título del párrafo: los creyentes mueren a la ley. Y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Gloria sea al Señor. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Y comienzo haciendo una analogía y una claridad. Mira lo que dice ahí dentro del paréntesis en el versículo 1. Quiero que estén ahí conectados, escriban por favor. La voluntad de Dios no solamente es que usted salga de aquí diciendo: wow, qué palabra poderosa. Esto no se sirve de nada si usted no lo escribe y lo está meditando y se está comiendo esa comida constantemente y está creciendo en el Espíritu. Por favor, escriba esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dirige una carta al remanente de Cristo que está allá en Roma. Pero él está haciendo una claridad cuando está tocando este punto. Está diciendo que estoy hablando con los que conocen la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando se refiere aquí a la ley, se está refiriendo a la ley de Moisés, a la ley que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Dios le dio, de pronto, para los que no conocen, que están escuchando, gloria sea al Señor, Dios escogió a un pueblo, a la nación de Israel, tomó a un hombre de Dios, un siervo Moisés, lo llevó allá al monte de Sinaí en el desierto, y estando allá 40 días le dio unas tablas de piedra, le dio unos mandamientos que iban a ser lo que le llaman aquí, que le llaman la ley, por lo cual la nación de Israel iba a ceñirse, iba a regirse. Esa iba a ser la constitución de la nación de Israel. Es la constitución incluso hasta los días de hoy, la ley, y que comprende el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pero después también incluye los profetas, que fueron todos los escritos de los profetas que están ahí en el Antiguo Testamento, todo lo que es el Antiguo Testamento. Todo esto básicamente, y sobre todo la ley, los 5 primeros, gloria sea al Señor, constituían esta ley a la que se está haciendo referencia este siervo de Dios, Pablo. Y hace una analogía con respecto a la esposa. Y dice, gloria sea al Señor, versículo 2, porque la mujer está casada, la mujer casada está sujeta por la ley, esa ley, por la ley de Moisés, gloria sea al Señor, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere,
ella queda libre de la ley del marido. Gloria sea al Señor. Así que esta analogía, vamos a entrar a manera de introducción, esta analogía muestra a la esposa sujeta a la ley en el vínculo del matrimonio, está bajo en los estatutos de la ley. Esa mujer está unida a su marido. Y si esa mujer, gloria sea al Señor, toca a otro hombre estando en vida, mira que es claro, es estando en vida, no dice estando separado, no, estando en vida. Puede que esté viviendo bajo el mismo techo, puede que esté en otra parte. Si la persona está en vida, esa persona se le llama adúltera. Y aquí es algo tremendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí es una de las citas que también está mostrando, gloria sea al Señor, que la voluntad de Dios es que los casados, no voy a hablar de ese tema, pero los casados tienen que o estar unidos o separados, quedándose solos, como dice 1 Corintios capítulo 7. Usted lo puede ver allá más adelante en su casa, gloria sea al Señor. Pero aquí la analogía está mostrando que mientras que este marido vive, esta mujer se llega a tener contacto con otro hombre y entonces ella comete adulterio. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Pero una vez el marido muere, ya está libre de este mandamiento que establece la ley. Libre de este mandamiento, y si se une a otra persona, ya no está en adulterio, ya no está en pecado, ¿cierto? Y a su nombre sea la gloria. Eso pasa también en nuestra sociedad. Pero aquí está el Señor hablando de una analogía porque necesitaba mostrar esta transición, gloria al Rey, esta transición de una ley a otra ley. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Así que una vez muere, queda libre de la ley del marido, del pacto, del enlace de la unión. Esto es importante. Este matrimonio está representando un enlace. O sea, si esa persona está bajo cualquier ley, ahorita vamos a especificar que hay más de una ley. La persona que esté bajo esa ley, ahí hay un pacto, ahí hay un enlace, ahí hay un acuerdo, ahí hay una unión. Y dice aquí la palabra del Señor que esa unión solamente se deshace, se rompe, se quiebra cuando el marido muere. Para el ejemplo, simplemente un ejemplo. Para el marido, cuando el marido muere, entonces la mujer queda libre de ese lazo, de ese acuerdo, de ese pacto, para hacer su vida con otra persona, o viceversa, un hombre o una mujer. Es igual, gloria sea el Señor. Sino que también aquí hay una revelación de la iglesia. No es que está refiriéndose a las mujeres, no, sino que la mujer es tipología de la iglesia de Jesucristo. Gloria sea el Señor. Mientras que el marido, dependiendo, ahora vamos a ver que la ley o el marido, hay más de un marido, ¿ya? Y usted está bajo los estatutos de esa ley, sujeto a ese marido, independiente de cuál sea la ley. Ahorita se lo explico más adelante. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. Saludo a los que se siguen conectando ahí en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para los judíos esto era fácil y rápido de entender. ¿Por qué? Porque recuerden, mire lo que le dijo ahí en verso 1. Pues hablo con los que conocen la ley. Así que los judíos que se convirtieron a Jesucristo, esto lo entendieron rapidito. Ya ellos entendieron. Ellos entendieron claramente lo que dice la ley de Moisés, refiriéndose a la ley de Moisés, con respecto al matrimonio y lo que representa. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. Pero ¿qué pasa contigo que no naciste bajo la ley? ¿Y qué pasa conmigo que no vivimos bajo la ley? ¿Qué pasa con todas las personas, el resto del mundo que no es judío, que no nació en Israel, que no le enseñaron la tabla de los mandamientos, que no les enseñaron que Moisés subió al monte Sinaí y que estuvo allí 40 días? ¿Qué pasa con nosotros que no tenemos nada que ver con él, no tuvimos nada que ver cuando se estableció esa ley? ¿Qué pasa con el resto del mundo, contigo y conmigo por acá, latino, cartagenero, de Bogotá, de Estados Unidos, de Miami, de Cuba, de Argentina, que no vivimos bajo esa ley? Gloria sea Dios Todopoderoso, que no crecimos y no fuimos enseñados como el pueblo de Israel bajo esa ley. Los judíos que creen en Jesús entienden rápidamente que ellos murieron a la ley de Moisés para vivir bajo la ley del Espíritu Santo.
Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Saludos mi hermano Milton, Cristo te ama. Mi hermana Cari, saludos de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, para el judío ellos entendieron claramente cuando Pablo les hace esta analogía y les muestra, claro, ya yo entendí, ya yo sé que yo morí a la ley de Moisés y no quiere decir que estoy abrogando la ley. Recuerde que Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Más hay una transición que era necesaria de pasar de la ley de Moisés a la ley de la gracia, a la ley del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, a la ley de la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador del mundo entero. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea al Señor. Ahí está mi esposa conectada en los controles del otro lado de la pantalla, atendiendo también peticiones de oración. Les envía muchos saludos en el nombre de Jesús de Nazaret y está atendiendo ahí sus peticiones de oración y escribiéndolas. Bendiciones. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que nunca hemos vivido bajo la ley de Moisés, ni la conociéramos? Porque de pronto hoy te estoy predicando de Cristo, o estoy predicándole a mucha gente de Cristo en este momento, donde le llega este mensaje, y no tienen nada que ver, ni no tienen ningún tipo de conocimiento con respecto a la ley de Moisés. ¿Será que esto no aplica para ellos? Alabado sea el Señor. Pues quiero que sepa que aquí, gloria sea el Señor, los israelitas estaban bajo la ley y murieron para estar bajo la ley del Espíritu. Gloria sea al Señor. Ellos lo entendieron claramente. Ahora vámonos a ir rápidamente a Romanos 7 del 21 al 25. Ahí mismo, Romanos capítulo 7 del 21 al 25 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ya no está hablando de la ley de Moisés. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, esa sí es la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahí ya me está hablando de otra ley, una ley que tiene vigencia, una ley que tiene fuerza y que tiene determinado cumplimiento. Hay poder en la sangre de Jesucristo de Nazaret y que está aquí en la palabra de Dios. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Pero mira, dice ahí más adelante: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerda el título del mensaje: la ley del pecado. Así que tú no estás de pronto bajo la ley de Moisés. De pronto, ¿cuál es la analogía aquí? Pablo quiso mostrarle la transición que vivía el judío cuando se convertía a Jesucristo, en la cual pasaba de la ley de piedra, de la ley de Moisés, a la ley del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la transición que voy a experimentar yo si yo no tengo la ley de Moisés reinando en mi vida, ni en mi casa, ni en mi generación, ni en mis familiares? Porque todos fueron mundanos. Alabado sea el nombre del Señor que nos sacó de esa condición y de ese estado. Entonces, ¿qué sucede? Tú no estás bajo la ley de Moisés, pero sí estás bajo otra ley, que es la ley del pecado. La humanidad y la sociedad están bajo la ley del pecado. Toda persona en la cual no está rigiendo la ley del Espíritu Santo de Dios, está rigiendo otra ley, que es la ley del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, ¿qué pasa? Para los judíos experimentaron la transición, los que creyeron, los pocos que creyeron, experimentaron la transición de pasar de la ley de Moisés a la ley del Espíritu Santo de Dios. Pero tú y yo, que no teníamos la ley de Moisés en nuestro entendimiento, tenemos que experimentarla también, la transición de pasar de la ley del pecado a la ley del Espíritu Santo de Dios, a la ley en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre, que vive y reina para siempre. Y a su nombre sea la gloria. Bendito Dios Todopoderoso. Así que hay una ley. Existe también una ley. La Biblia también habla de una ley que es la ley del pecado. Y esta ley
Hay que morir para poder vivir bajo la ley del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Ahora, no estoy diciendo con esto que la ley de Moisés sea similar a la ley del pecado que mora en el resto de la humanidad. No, simplemente estoy mostrando la transición. Ellos estaban bajo la ley de Moisés, pero tenían que experimentar la transición. Pero usted que no tenía ni siquiera la ley de Moisés, usted también tiene que experimentar una transición. Y es la transición de la ley del pecado hacia la ley del Espíritu Santo, la ley de la gracia, la ley en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Sí que estoy simplemente explicando esta transición, gloria sea al Señor, que debe experimentar todo hombre, toda persona aquí en la tierra que en verdad quiere buscar a Jesucristo, tiene que haber experimentado esta transición de pasar de la ley del pecado a la ley en Cristo Jesús, gloria al Señor. El pecado entonces tiene una ley, la cual da derecho para que el mal afecte a las vidas. Y esto es importante, porque yo le voy a enseñar una cosa bien maravillosa que también se vive y se conoce en el mundo de guerra espiritual. Hablamos de que los demonios afectan una vida porque tienen derecho legal. ¿Y cuál es el derecho legal? ¿De dónde viene el derecho legal? El derecho legal viene de estar bajo la ley del pecado. Cualquier persona que se encuentra bajo la ley del pecado, que practica el pecado, cualquier tipo de pecado, alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso, y el Señor reprenda al enemigo que quiera afectar su vida en esta hora. Cualquier persona que esté bajo esa ley de la que estamos hablando ahora, esa ley hace que las entidades espirituales demoníacas tengan la forma legal, como un abogado que va a usted y le hace un desalojo de forma legal y le quita la casa, le quita su felicidad, lo echan del trabajo y tienen fundamento para hacerlo. Eso lo hacen porque tienen derecho legal, y el derecho legal está basado en una ley que es la ley del pecado. Si no tuviera vigencia la ley del pecado sobre la persona, entonces los demonios no tendrían ningún derecho legal de afectar nuestras vidas. El Señor los reprenda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A su nombre sea la gloria. Así que esta es una ley que es, ante todo también, impresionantemente, que es bíblica. Una ley que es bíblica y que solo pierde su fuerza de ley cuando tú mueres a esa ley. La única forma de que esa ley no tenga vigencia sobre ti es que tú hayas muerto a ella. La única forma en la que esa ley no tenga fuerza de ley sobre ti y pueda afectar y pueda tomar control de algún área de tu vida es que tú hayas muerto a ella. Siempre y cuando tú practicas el pecado, siempre y cuando tú vivas en esa vida de pecado, estás bajo la ley del pecado, que es una ley. Ya no estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley del pecado, la cual regula, alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso, regula las conductas demoníacas para afectar las vidas de las personas. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea, quiero que sepa una cosa. Una entidad espiritual no es loca, es una entidad inteligente. Ella no va contra un hombre, una mujer de Dios que anda plenamente en santidad, porque no tiene ninguna oportunidad contra esa persona. No tiene ninguna oportunidad contra esa vida. Ni se le acercan siquiera. ¿Cómo ellos pueden venir contra las personas? Pues tiene que haber un fundamento, tiene que haber una autorización en el mundo espiritual, tiene que haber una ley vigente que tenga aplicabilidad para que ellos puedan ejercer el sufrimiento, la tristeza, el dolor, la pobreza, la muerte, etcétera, etcétera, en contra de una persona. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Así que es una ley que es bíblica y que solo pierde su fuerza de ley cuando usted muere a esa ley. Vamos a ver un ejemplo. Ezequiel 18:4. Váyase y no pierda el texto base. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18. Gloria sea el Señor.
versículo 4. Mira lo que dice. 18:4. ¿Sí? 18:4. Sí. He aquí que todas las almas son mías, está hablando el Dios Todopoderoso. Como el alma del Padre, así es el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Gloria sea al Señor. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es la ley ahí? La ley, gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso, es que el que practica el pecado muere. Entonces la ley se aplica y trae muerte. La ley ahí como tal trae muerte porque es que Dios dictaminó un decreto. Dios dictaminó una palabra en el mundo espiritual. Y cuando el ser humano viola esa palabra, viene de una vez la consecuencia. Entonces, ¿qué sucede? Dios dijo, lanzó en el aire a toda la humanidad: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué pasa con un alma que practica el pecado? Ya está muerta. Creas o no creas la palabra del Señor, la persona está muerta espiritualmente, porque es una palabra que declaró el mismo Dios Todopoderoso, y que toda persona que está en contra de ella, entonces experimenta ese juicio. Todo el que está en contra de la palabra de Dios experimenta ese juicio. Entonces, aquí el decreto es que el alma que practica el pecado, ella va a morir. Ese es la ley del pecado, que el que practique el pecado tiene que morir. Dígame quién va a violar eso. Dígame quién va a retractarse ante eso, o quién se va a oponer a eso. ¿Quién pretende pecar y no morir? Pues desde que está en pecado ya está muerto. De hecho, porque uno de los significados de pecar es estar separado, es separación. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la ley. Gloria sea al Señor. Y dígame usted sobre quién no tiene cumplimiento esa ley. Sobre el increyente y sobre el incrédulo. Sobre cualquier persona. El alma que pecare, morirá. Ya está muerta espiritualmente. Pero si sigue en esa condición y se muere aquí físicamente, entonces experimentará también ahora la segunda muerte. Dígame quién trae el cambio para eso, quién se opone a eso. O sea que es una ley y tendrá cumplimiento. Gloria sea al Señor. Por tanto, el que practica el pecado está bajo esa ley, y ella como resultado y como consecuencia traen la muerte. El Señor reprenda al enemigo en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria sea al Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién se puede, dígame usted en el nombre de Jesús de Nazaret, dígame quién se puede resistir ante esa ley y quién se puede oponer, quién puede incumplirla? Y si no se puede incumplir es porque es una ley firme, inviolable. Gloria sea al Señor Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué es el pecado? Porque dice aquí que el alma que pecare morirá. ¿Qué es el pecado? Una pequeña definición que estuve compartiéndole hace un tiempo cuando estuve hablando también sobre lo que es el pecado. Es el rechazo de la voluntad de Dios. Es el vivir a espaldas de Dios. La disposición mental que lleva al individuo a hacer su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Eso es lo que es el pecado. El pecado es vivir separado voluntariamente de Dios. Ya la persona vive en una vida de pecado, aunque sea un buen padre, aunque sea una buena madre, aunque sea buen trabajador, aunque siempre llegue temprano, aunque lleve la comida a la casa, aunque no sea infiel con su esposo o con su esposa, pues te aseguro que esa persona algo estará viviendo en su propia voluntad, que vive separado de Dios, porque si hace todas esas cosas buenas, pero no tiene comunión con el Cristo de la gloria, esa persona vive en pecado porque vive separada del Cristo de la gloria. La disposición mental es la decisión que tiene la persona de llevar, de hacer su propia voluntad en oposición. No quiero hacer la voluntad de Dios. La persona dice, no quiero hacer la voluntad de Dios. No voy a hacer la voluntad de Dios. Ya estás en pecado. La persona que dice eso ya está en pecado. La persona no quiere hacer la voluntad de Dios.
de su propia voluntad. Está en plena oposición al Dios Todopoderoso. Saludos, mi hermano Jimeno, Cristo te bendiga. Gloria al Rey. Rápidamente ahí, volvemos al texto base, lo marcamos y seguimos con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, gloria al Señor. Dice ahí, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Quién cambia eso? Yo soy libre y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Vea, usted no conoce el mundo espiritual. Quien está diciendo eso no conoce el mundo espiritual. No sabe que ya es esclavo de un espíritu de rebelión, de rebeldía, de soberbia. No lo sabe. Pero el que es un poco espiritual y que el que es un poco temeroso de Dios y me está escuchando, sabe que aquella persona que me contesta o me responde de esa forma, ya se sabe que está bajo atadura. Entonces dice, Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, la ley del pecado, número uno, falta otro punto más, pero la ley del pecado número uno, esclaviza. Por la práctica del pecado, te hace esclavo. Tú practicas el pecado, eres esclavo. Puedes decir lo que quieras. Puedes decir que sales a la hora que quieras de tu casa y que entras a la hora que quieras a tu casa, que eres esclavo. Lo que pasa es que no lo sabes y no conoces el mundo espiritual. Seguimos más adelante. Primera de Juan, capítulo 3. Y ahorita hago las conclusiones de ese punto. Primera de Juan, capítulo 3. Gloria sea al Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Ahí también dice la palabra del Señor. Dice ahí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Gloria al Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que entonces, mira, usted puede seguir escudriñando y encontrará mucho más, porque la palabra nosotros no la podemos enmarcar y encerrar en una predicación de 45 minutos. Pero ¿cuál es el punto aquí en estas 3 citas bíblicas que te compartí? Número 1, ahí en Juan 8:34 me dice, esta ley que está bajo la ley es esclavo. De acuerdo a Juan 8:34. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Número 2, acuerdo primera de Juan 3:8, el que practica la ley, el que está bajo la ley del pecado, pertenece al diablo. Es del diablo. No, yo soy de Dios. No, es del diablo. La persona que tiene la costumbre, Señor lo reprenda, de practicar el pecado, es del diablo, no es de Dios. Quítese eso de la cabeza, que usted es un hijo de Dios. Si usted vive en pecado, no tiene conocimiento de Dios y no está bajo la ley del Espíritu, está bajo la ley del pecado. Son 2 leyes. Dos leyes que ministran 2 reinos totalmente distintos. Entonces, número 1, el que practica el que está bajo la ley del pecado es esclavo. Número 2, el que está bajo la ley del pecado es del diablo, no es de Dios, es del diablo. Número 3, ahí de acuerdo a Ezequiel 18:14, el que está bajo la ley del pecado morirá. Es esclavo, es del diablo y morirá. Lo acabamos de ver en esas 3 citas. Entonces, volvemos al texto base. Mi amado hermano y mi amado amigo, usted puede tener muy buenas intenciones, no le alcanzan para entrar al cielo. Usted puede tener muy buenas intenciones de querer hacer lo bueno, tienes que hacer lo bueno, tienes que arrepentirte, tienes que salir de la vida de pecado, tienes que convertirte a Cristo. Es la única forma. Esta ley tiene vigencia y cumplimiento solamente sobre el pecador. Ya lo estuvimos viendo. Solo pierde su fuerza cuando morimos al pecado. La única forma de que esta ley tan poderosa, tan fuerte, vea lo que está diciendo ahí, y que el mismo Señor lo está diciendo. Esta ley
tendrá su vigencia. Y no hay forma de que sea quitada de encima de sus hombros, sino solamente si usted muere al pecado. Todo el que peca vive bajo la ley del pecado. Todo el que practica el robo vive a la ley del pecado. Todo el que le gusta estar mintiendo vive bajo la ley del pecado. Todo el que le gusta andar fornicando vive bajo la ley del pecado. Todo el que le gusta el adulterio vive bajo la ley del pecado. Todo el que le gusta estar mintiendo vive bajo la ley del pecado. Todo el que practica la idolatría vive bajo la ley del pecado. Todo el que le gusta la brujería, la hechicería, el satanismo vive bajo la ley del pecado. Todo el que se emborracha vive bajo la ley del pecado. Todo el que no perdona, todo el iracundo, todo el violento, todo el maldiciente viven bajo la ley del pecado. Toda persona que hace pecado, indiferentemente de cuál sea, vive bajo la ley del pecado, y el pecado tiene una ley en la cual te hace esclavo, en la cual te hace, te muestra que tú eres hijo del diablo, no hijo de Dios, y además de eso te manda a la muerte. Todo el que practica esta ley va a la muerte. Todo el que practica esta ley vive en pecado. Todo el que practica esta ley es esclavo, y el señor de esta ley es Satanás. Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que es esclavo de Satanás. El Señor lo reprenda. Hay que dejar realmente el pecado. Hay que dejarlo para poder librarse de una ley tan terrible en nuestra vida, de una ley que afecta nuestra salud, nuestra economía, la felicidad del hogar, la confianza entre el hombre y la mujer, el amor entre los padres y los hijos. Todo el que practica el pecado está bajo esta ley, y esta ley tiene fuerza de ley. Mientras que usted siga practicando el pecado, ella no va a desaparecer simplemente porque usted dice que ya no quiere estar bajo la ley del pecado. Ella solamente va a desaparecer cuando usted se somete voluntariamente a la ley del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. La ley de Dios y del Espíritu Santo de Dios son el único y verdadero referente. Vea, usted puede decir que esto no me parece, que este es un punto de vista diferente, que cada quien puede tener. Deje de estar filosofando, mi amado hermano y mi amado amigo, que solamente en la ley del Espíritu Santo de Dios hay un referente de verdadera justicia. Solamente en la ley del Espíritu Santo de Dios hay un referente de verdad. Solamente en la ley del Espíritu Santo de Dios hay una referencia de lo bueno. Lo que para usted es bueno, pero usted no está en el Espíritu, para otro es malo y termina siendo relativo, no termina siendo bueno, no permanece para siempre. El verdadero referente de lo que es verdadero, de lo que es justo, de lo que es santo y de lo que permanece para siempre es lo que está en la ley de Dios, es lo que está en la palabra del Señor Dios Todopoderoso, lo que le establece en su palabra. Y en su palabra aquí el Señor está revelando que hay una ley que está imperando sobre el pecador. Hay una ley que está imperando sobre el mentiroso. Hay una ley que está imperando sobre el fornicario. Hay una ley que está imperando sobre la que aborta. Y los que le ayudan, los médicos, los especialistas, enfermeras, lo que sea, ellos están bajo esta ley demoníaca. Hay una ley que está imperando sobre el ladrón. Hay una ley que está imperando sobre el asesino. Hay una ley que está imperando, y es la ley del pecado, la cual trae muerte. Pero la palabra de Dios dice, gloria sea el Señor Dios Todopoderoso, ahí en Romanos, vete a Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Mira lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Lo está diciendo una vez más. Santo. De la ley del pecado y de la muerte. Hay poder en la sangre de Jesucristo de Nazaret. El Señor viene para libertarte. El Señor viene para desatarte, para sacarte de esa esclavitud. El Señor viene para darte nueva fuerza, vida eterna, para darte esperanza. Nadie más te puede dar esperanza sino Cristo Jesús, para que tu vida sea diferente. Pero necesariamente tú tienes que cambiar la cobertura de tu vida. Tú tienes que cambiar la cobertura de tu vida. Tienes que cambiar de la cobertura de la ley de la muerte a la ley del Espíritu Santo de Dios que hay en Cristo Jesús. Poderoso este versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. El único que te puede liberar de una ley tan fuerte, de una ley que está vigente en el mundo espiritual, es solamente Jesucristo de Nazaret.
Solamente Jesucristo de Nazaret, así es. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que practica el pecado está bajo la ley del pecado, pero es necesario apartarse. Como dice también la palabra del Señor, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario confesarlo, es necesario apartarse para que Dios añada misericordia y derrame misericordia sobre su vida y empiece un cambio en su vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria sea el Señor. Quiero orar por usted en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre que estás en los cielos, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, empezamos a orar también con unas peticiones que nos compartieron. Mi hermana Sandra Gómez Ruiz, Dios te bendiga, mi hermana, grandemente. Ella está pidiendo oración por su esposo. Padre Celestial, oramos, bendito Rey de Gloria, por este varón, bendito Rey que se llama Daniel, Señor, es cristiano y está apartado. Padre Santo, tú sabes bajo cuál ley está ahora. Pero bendito Rey de Gloria, tu palabra dice, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si ahí están de la forma en la que no se pueden ver, pues Dios las llamó. Él llamó y Él hizo las cosas, Él formó, no había nada, había polvo, pero Él dice, hagamos al hombre y formó al hombre del polvo de la tierra. Antes de hacer al hombre ahí no había nada, Dios lo formó. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Padre, estamos llamando en esta hora la vida de este varón, bendito Rey, y el pecado en el cual se encuentra, Señor. Devuélvelo a su casa, Padre Santo. Inquiétalo donde se encuentra, Padre mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, atamos este espíritu de adulterio, de locura. Atamos este espíritu de desenfreno, Padre Santo. Atamos este espíritu de incredulidad, Señor. El espíritu de dureza, Señor Dios Todopoderoso, que entró después de que se apartó. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, bloqueamos este espíritu y bloqueamos la administración que trae a su mente y a su entendimiento, Padre mío, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, rompemos toda cadena, Padre Santo. Quebrantamos toda atadura, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu palabra dice, Señor, que la unción rompe el yugo, Señor. Que el yugo se pudrirá a causa de la unción, Señor. Rompemos las ataduras demoníacas, Padre Santo, que están afectando la vida de este varón, Padre Santo. Tócalo y ministralo, Señor, ahora que queda tal vez poco tiempo, Señor. Pronto sonará la trompeta, Señor amado. Que no sea hallado en su pecado, Padre Santo, porque si no se aparta a tiempo, bendito Dios, su pecado le alcanzará. Pero hoy hay una oportunidad, Señor. Hoy hay una sierva, bendito Dios, una esposa que está clamando, que crea a ti, Señor, que crea tu palabra, Señor. Ahí te presentamos a este varón, bendito Rey, que salga huyendo del pecado, Señor, que salga chillando y pitando del pecado, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso, corrige su camino, Padre Santo. Aún ponle a hablar a los animales, así como pusiste a Balán a hablar con la burra, Padre Santo, para que corrigiera su desenfreno y su ambición. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ponle a hablar aún a las piedras a su alrededor. Bendito Dios, aún ten misericordia de esa mujer, Padre Santo, Señor, y esa mujer que está interviniendo en este hogar, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que también se arrepienta de su pecado y de su maldad, que se arrepienta, Padre Celestial, Señor, del adulterio en el cual está participando, Señor, de la maldición que está acarreando contra su vida, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, toca a esa mujer que se arrepienta, Padre Santo. Hay espíritus de complejo que la están ministrando, hay espíritus de inferioridad que la están ministrando, hay espíritus de inseguridad que están ministrando a esa mujer por la cual no se siente capaz de establecer un hogar sano con un hombre aparte, con un hombre independiente, sino que tiene que ir a buscar un marido ajeno, tiene que buscar a otro hombre tiene que destruir un hogar para conformar el suyo. Esto es pecado, esto es locura, esto es desenfreno. Padre Santo, Señor, ten misericordia también de esa mujer, Padre Santo, corrígela, despiértala, haz que hablen las piedras, Padre Santo, Señor, haz tu milagro en esta situación y en este hogar, Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. También oramos en esta hora por tu sierva Sandra Gómez, Señor. Padre, para que sane su corazón en esta hora, Padre,
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de toda falta de perdón, Señor, sus hijos también. Ayúdalos y ministra, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, para que no exista, Señor, condenación, para que no exista resentimiento, falta de perdón, ira en sus corazones, Señor. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, renuncien ustedes a toda raíz de amargura, porque ustedes tienen que guardar su salvación. Ustedes tienen que guardar la vida eterna. Está por encima de tu matrimonio, sierva de Dios. Está por encima de tu matrimonio la salvación de tu alma. Dios tenga misericordia de ese varón, pero es peor que se pierdan los dos, por lo menos que se salve uno. Por lo menos sálvate tú, que de pronto tú estando firme en el Señor, no seguirás clamando y algo sucederá por ese varón. Pero no tiene ningún sentido que los dos se pierdan. Verdaderamente, Padre Santo, sana su corazón. Padre Celestial, de toda tristeza, de todo dolor, sana de toda, bendito Padre que estás en los cielos, de todo espíritu de depresión y de desánimo, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y declaramos, mi Padre que estás en los cielos, Señor, que mayor es que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor, que estamos llamando a las cosas que no son como si fuesen, Señor Dios Todopoderoso, que creemos en tu palabra, que tu palabra dice ahí en Juan 14, Señor, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice tu palabra, Señor, y los que creen en mí, las cosas que yo hago también las harán y aún mayores porque yo voy al Padre. Señor, esto sea hecho por tu misericordia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amado mío que te conectaste en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos para que la verdad de Cristo llegue a tu vida, para que el Señor despierte hoy, abra tu entendimiento y te muestre si estás en algún pecado, que verdaderamente te libres de esta ley, porque esta ley tiene fuerza. Pero solamente te librarás con arrepentimiento, solamente te librarás con humillación delante del Rey de Reyes y Señor de señores, porque su palabra dice que Él nos desprecia un corazón contrito y humillado. Que ese sea tu corazón delante de nuestro Señor, para que el Señor borre todos tus pecados, para que la cobertura del pecado se vaya fuera de tu vida y que vivas bajo la ley de la gracia, la ley del Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Mi amado amigo, amado hermano que se conectaron en esta hora, esta ha sido la palabra que Dios nos ha dado para sus vidas. Si usted se quiere convertir a Jesucristo, busque una iglesia que predique al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Acepte al Señor Jesucristo como el Señor, su Señor y Salvador, como el Señor de su vida, y pídale que entre en su vida para transformarlo. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, busque una iglesia que predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios cerca de su casa. Si le queda difícil, contáctese con nosotros, ahí estaremos pendientes para ayudarle en su proceso de conversión y que verdaderamente usted se consolide como un verdadero creyente, que no sea emocionalismo, que no sea emoción, que no sea algo temporal. Recuerde que el que persevere hasta el final, ese es quien será salvo. Así que Dios nos llama primeramente para salvación, para que escapemos de la condenación, para que escapemos del yugo, pero para esto hay que perseverar, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga, Cristo les ama grandemente. Si es la voluntad de nuestro Señor, estaremos conectados este sábado 10 de la mañana para traer palabra de Dios. Cristo les ama. Todos los que se conectaron les estaremos enviando saludos y escribiéndoles en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Glorias al Señor.